Siempre habrá inconversos que evangelizar, nuevos creyentes que discipular, personas con problemas que necesitan ayuda. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión que la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso siempre ha sido así, eso no es un problema de esta época. Mis hermanos, las necesidades siempre serán más abundantes que las personas que puedan suplirlas. Esa es una realidad con la que nosotros tenemos que aprender a vivir. O de lo contrario, terminaremos muy frustrados. Así que el Señor reconoce el agotamiento de los discípulos y decide llevárselos en una barca a un lugar solitario, lejos de la presión de la gente. Dice en el versículo 31, y Él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Y Marcos añade un detalle que no aparece en los otros evangelios, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Por el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, nosotros sabemos que ese lugar fue la ciudad de Betsaida, que por cierto es la ciudad donde nacieron Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Ellos eran conocidos en la ciudad. Se van a descansar, pero en la soberanía de Dios, la historia da un giro completamente inesperado, por lo menos inesperado, ¿verdad? Para nosotros y para los apóstoles, no para el Señor. Dice en el versículo 33 que la gente los vio partir. Y comenzaron a moverse hacia ellos desde todas las ciudades alrededor. Y eso nos lleva a la primera escena de este relato. Dice en el versículo 34 que al desembarcar al otro lado, se toparon con una gran multitud. De hecho, Marcos dice más adelante en el versículo 44 que el número de hombres que estaban congregados allí eran 5,000, y todos los evangelistas señalan ese mismo número, pero Mateo añade el detalle de que en ese cálculo no se tomaron en cuenta las mujeres ni los niños. Ahora, suponiendo que el número de mujeres y de niños igualara en cantidad al número de hombres, mis hermanos, aquí estamos hablando de una multitud de unas 15,000 personas. Pero debemos suponer que muchos de estos hombres tenían esposas, tenían hermanas, tenían madres. Debemos suponer que el número de niños probablemente era mayor porque las familias en esa época por lo general eran más numerosas que ahora. O sea, la producción hijícola solía ser más abundante. Es por eso que algunos estudiosos del Nuevo Testamento calculan que ese día se reunieron allí una multitud de unas 20,000 personas por lo menos. O sea, si ustedes quieren tener una idea aproximada de lo que eso significa, cuando nosotros bajemos a la cancha ahorita, después del servicio, mira el grupo que nos reunamos allí a comer y multiplícalo por 20. Mis hermanos, allí había mucha gente y con mucha necesidad. Y aunque el texto no lo dice, nosotros podemos suponer que eso debe haber sido muy frustrante para los apóstoles. Estos hombres estaban cansados, muy cansados. No era justo que ahora tuvieran que dedicarse a atender otra vez a la gente, a tanta gente. Pero mis hermanos, la agenda ministerial de Dios, la mayoría de las veces no coincide con la nuestra. Dios tiene una agenda ministerial, nosotros tenemos otra y tenemos que adaptarnos a la de Él. Yo recuerdo, y aquí hay varios hermanos que van a recordar esto, pero en el año 1998, nosotros tuvimos unos meses muy cargados, como familia y como iglesia, porque ese mismo año terminamos de construir nuestra casa, a la que nos mudamos en mayo de ese año, y al mismo tiempo estábamos terminando de construir este edificio, el mismo año. Y comenzamos a congregarnos en verano de 1998. Fue un tiempo de mucho trabajo, fue un tiempo de mucha presión. Así que mi familia y yo decidimos irnos de vacaciones a finales de septiembre.
Y honestamente, hermanos, yo no podía esperar a que llegara ese tiempo de descanso. Ustedes saben que las vacaciones tienen la particularidad de que después que tú pones la fecha y se está acercando, el espíritu se va adelante. Y eso hace que a medida que se acerca el día de las vacaciones, se te hace más difícil trabajar, porque tú no estás en eso. Ya tu espíritu se fue de vacaciones. Pero faltando unos pocos días, yo no recuerdo si 2 o 3 días, para la fecha tan esperada, el 22 de septiembre de ese año tuvimos la visita del huracán George. El segundo más poderoso de la temporada y uno de los más destructivos que había pasado por la isla en mucho tiempo. Como ustedes se pueden imaginar, no hubo vacaciones. Inmediatamente se conformó un equipo de trabajo, convertimos este edificio que estaba recién estrenado en una especie de almacén. Comenzamos un operativo de ayuda que abarcó toda la zona este del país. Tony recuerda eso porque fuimos inmediatamente a visitar a todas las iglesias que encontrábamos en el camino, hasta la romana y un poco más allá. Hermanos, yo no recuerdo cuántas iglesias visitamos en ese tiempo, pero sí recuerdo que el trabajo que comenzamos a hacer en ese momento fue tanto o más intenso que todos los meses anteriores. La agenda ministerial de Dios es distinta a la nuestra. Los apóstoles estaban muy cansados. Seguramente ellos tenían mucho deseo de pasar un tiempo a solas con el Señor Jesucristo. Recuerden que por primera vez desde que Cristo comenzó su ministerio terrenal, ellos se separaron del Señor. Por primera vez estuvieron llevando a cabo solos una gira ministerial de predicación. Pero ahora llega este gentío de todas partes, cada uno con un problema diferente. Y aunque el texto no lo dice, hermanos, debemos suponer que los apóstoles vieron a toda esa gente como un estorbo, como si se hubieran puesto de acuerdo, como una conspiración para arruinar sus vacaciones. Yo no sé cómo eran las vacaciones de ellos en ese tiempo, pero yo imagino a Pedro en la playa. Todo se fue a pique. Mis hermanos, este pasaje nos plantea una dificultad que nosotros tenemos que resolver. Antes de continuar con nuestra historia, ¿qué sucedió con el reposo que Jesús planificó para los discípulos? Porque el versículo 31 dice que ellos se fueron aparte con el propósito expreso de descansar un poco. ¿Qué pasó con esa parte del plan? Bueno, alguien pudiera decir que por lo menos pudieron descansar durante el tiempo que estuvieron en la barca, pasando de un lugar a otro. Eso es posible. Pero lo que yo creo que sucedió en realidad es que el Señor les proveyó en ese momento una clase de reposo muy superior y más duradera que el descanso del cuerpo. Y yo creo que es el tipo de reposo que tú y yo necesitamos. Por un lado, Jesús los estaba colocando en una situación que les permitiría experimentar en una forma muy sorprendente la realidad de la promesa del Señor. En Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, dice allí que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es correcto y apropiado darle al cuerpo el descanso que necesita. De hecho, el mismo Dios nos dejó en la creación un patrón de trabajo y reposo que todos hacemos bien en imitar, un patrón que luego fue incluido en el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No podemos trabajar sin parar. Decía el novelista norteamericano John Steinbeck que el arte del descanso es una parte del arte del trabajo.
El arte del descanso es una parte del arte del trabajo. Mi hermano, si no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, es muy probable que termines siendo ineficaz y haciendo un mal trabajo. Pero hay ocasiones providenciales en las que el mismo Dios nos coloca. Situaciones en las que no tenemos tiempo para descansar. Y mis hermanos, es en esos momentos cuando Él engrandece su gracia en nosotros, ayudándonos a seguir adelante más allá de nuestras fuerzas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo exhausto, física y emocionalmente? En ese tipo de situación, cuando tú piensas que tú no puedes dar un paso más en tu vida cristiana, cuando ya tú no puedes lidiar con un problema más, y de repente te llegan 15 problemas al mismo tiempo. Si no te ha pasado eso, te felicito. Queridos hermanos, nuestro Dios tiene el poder y la capacidad de multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Él hace eso. Pero hay algo para mí mucho más importante en este pasaje. Y es que en medio de esta supuesta interrupción de su descanso físico, los discípulos estaban a punto de presenciar un despliegue de la compasión, el poder y la gracia del Señor Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades. ¿Y qué tiene todo eso que ver con el reposo? Mis hermanos, al final de cuentas, escucha esto con mucha atención. A final de cuentas, el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio proviene del hecho de que nosotros tendemos a perder de vista la gracia, la bondad, la compasión, el poder, la sabiduría, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cuando estamos en medio del problema. Eso es lo que cansa el alma. Cuando toda esa gente comenzó a llegar de todas partes, Cristo no las vio como un estorbo, Cristo no las vio como una molestia. De hecho, me encanta como lo dice el Evangelio de Lucas. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 11, que Jesús cuando los vio salió y les dio la bienvenida a todos, dice el texto literalmente. El Señor los recibió con los brazos abiertos. Y dice Marcos que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba viendo más allá de lo que esta gente mostraba en el exterior. Jesús vio sus almas cansadas. Jesús vio sus problemas. Jesús vio sus conciencias culpables. Jesús vio su miseria. Jesús vio sus desgracias. Él tuvo compasión. Por eso yo he titulado esta primera escena del pasaje, una multitud en gran necesidad y un Salvador que se compadece. Marcos dice en el versículo 34 que Jesús tuvo compasión de ellos. Y mis hermanos, esa palabra es de donde proviene nuestra palabra estómago. Esa palabra significa literalmente que al Señor se le removieron las entrañas. Eso es lo que significa. Cuando Él vio la condición en que se encontraba toda esa gente. Porque nuestro Señor Jesucristo no es un Salvador frío y distante. ¿Oíste eso, mi hermano? Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero el Señor Jesucristo no es una deidad estoica. El Señor Jesucristo no es un Salvador frío y distante. Él realmente se compadece de los que están en aflicción. Él no puede reaccionar con indiferencia al ver a tantas personas con tanta necesidad. Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y por qué Marcos usa esa expresión allí? Y de hecho Marcos es el único de los evangelistas que presenta las cosas de esa manera. Las ovejas son animales muy dependientes. Dios las hizo así.
Sin el cuidado del pastor se extravían con facilidad. Sin el cuidado del pastor ellas no pueden encontrar alimento. Quedan a merced de los lobos. Las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas. Las ovejas no pueden proveerse alimento a sí mismas. Son animales tontos. Son animales de muy poca visión. Es terrible para las ovejas no contar con el cuidado de un buen pastor. Y esa era la condición en que se encontraba toda esta gente. Los líderes religiosos de Israel no estaban haciendo su labor. Ellos no estaban haciendo lo que debían hacer. En vez de alimentar al pueblo con la palabra de Dios y con el evangelio de la gracia, lo único que los fariseos y los escribas sabían proveerles al pueblo era un legalismo asfixiante que no podía sanar sus conciencias culpables. Ellos no sabían pastorear almas, ellos solo sabían dar reglas. Ellos solo sabían imponer yugos. Esta gente necesitaba la palabra de Dios, estaba hambrienta de la palabra de Dios, aunque muchos de ellos no lo sabían. Y eso fue precisamente lo que Jesús les proveyó ese día y en abundancia. Vean una vez más el versículo 34. Al desembarcar él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús sanó a muchos ese día. Lo sabemos por los otros evangelios. Pero lo que Marcos resalta es que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y este es un detalle extremadamente importante. Mis hermanos, la forma como Cristo le mostró a toda esta gente su corazón compasivo fue enseñándoles la palabra de Dios. Piensen en esto, mis hermanos. Esta gente tenía toda clase de problemas, pero su mayor necesidad era lo que no se veía a simple vista. No eran sus enfermedades, no era su carencia económica, no era la falta de amigos. Esta gente necesitaba el alimento de la palabra de Dios. Y yo no quisiera que nadie pensara aquí que yo me estoy aprovechando de este pasaje, por lo que voy a decir ahora. Pero aquí dice lo que dice. Mis hermanos, una de las maneras principales en que vuestros pastores les muestran amor y cuidado es enseñándoles la palabra con integridad. Es pasando horas y horas cada semana estudiando la palabra, escudriñando la palabra, orando al Señor que les dé sabiduría para luego venir aquí cada domingo a este púlpito y predicarles la palabra de Dios. Mis hermanos, si hay algo que ustedes necesitan de nosotros es que nos mantengamos haciendo fielmente lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y el llamamiento primario de nuestro Señor es que les enseñemos la palabra de Dios. Me encanta como lo dice Jesús en Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y luego el Señor añade: bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Nuestra tarea primordial como pastores es alimentar al rebaño de Dios con la palabra de Dios. Hay muchas otras cosas que nosotros debemos hacer, pero nunca descuidando el ministerio de enseñanza, porque esa es nuestra labor principal. Cristo derramó su compasión sobre toda esta gente, enseñándoles muchas cosas. Y parece que estos judíos no estaban atentos al reloj. Ellos no estaban pensando, el Señor como que está tardando mucho. Porque dice el texto que el tiempo de enseñanza se extendió hasta casi la caída del sol. Dice que se hizo muy tarde. Y eso nos lleva a la segunda escena de este pasaje que yo he titulado una multitud hambrienta y un Salvador todo suficiente que provee para todas nuestras necesidades. Una multitud hambrienta, un Salvador todo suficiente. Versículo 35. Y cuando ya era muy tarde,
Muy tarde. Sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Tal vez los discípulos estaban realmente preocupados por toda esta gente, o tal vez ellos vieron una oportunidad para que los dejaran tranquilos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor iba a aprovechar esta dificultad para darles otra lección. Estaba a punto de caer la noche, estaban en medio de la nada, la gente estaba hambrienta. Así que los apóstoles recomiendan despedir a la multitud cuando todavía tenían la oportunidad de encontrar algún lugar donde comer en alguna aldea cercana. Y para ser justos con los apóstoles, la idea era bastante buena. La idea era prudente, excepto por una cosa. Ellos estaban perdiendo de vista que el Señor Jesucristo estaba allí. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús al inicio de su ministerio? Convertir agua en vino en las bodas de Caná. Así que ellos sabían que Jesús era capaz de transformar los elementos de la naturaleza. Ellos lo habían visto y a partir de ese momento le vieron sanar todo tipo de enfermedades, le vieron calmar el mar en tempestad, le vieron echar fuera demonios. Ellos habían visto el poder de Jesús en acción, aún transformando los elementos de la naturaleza. Pero en ese momento los apóstoles estaban tan enfocados en el problema que eran incapaces de ver la solución frente a sus ojos. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando comenzamos a andar por vista en vez de andar por fe. La realidad se vuelve tan real que nos vemos a nosotros mismos como personas prudentes cuando estamos siendo incrédulos. No es un asunto de prudencia, es un asunto de incredulidad. Mis hermanos, escuchen esto con atención. Mirar la realidad a nuestro alrededor únicamente con los ojos de la cara no nos ayuda a ver mejor. Eso produce miopía espiritual. Mirar la realidad únicamente con los ojos de la cara no nos ayuda a ver mejor. Eso produce miopía espiritual. Estos hombres necesitaban urgentemente una perspectiva mejor de las cosas, y eso es lo que el Señor va a proveerles ahora, pidiéndoles que hagan lo imposible. Versículo 37. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, si hubiera sido en inglés hubiera sido what? ¿Que tú quieres que nosotros hagamos qué? Que vayan y le den de comer. O sea, ¿tú quieres que nosotros vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? En el pasaje paralelo del Evangelio de Juan se añaden algunos detalles importantes con respecto a esta historia. Dice Juan que lo que pasó en realidad fue que el Señor se dirigió a Felipe y le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Juan añade: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Felipe hizo la cuenta y dijo: espérate, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era lo que ganaba un obrero en una viña por un día de trabajo. Así que lo que Felipe le está diciendo aquí es: si yo pudiera reunir, y si nosotros pudiéramos reunir el dinero, el salario de un obrero por 8 meses de trabajo, ni siquiera eso bastaría para poder dar un poco a toda esta multitud. Pero el Señor insiste en probar la fe de los discípulos. Así que les dice en el versículo 38: ¿cuántos panes tenéis?
Id y ved. Miren, hermano, yo no creo que sea bueno especular con las escrituras. No debemos hacer eso. Pero yo creo que sí es bueno leerla con imaginación. Y no es difícil suponer de verdad que los discípulos ya estaban bastante frustrados con Cristo ese día. Por todo lo que había sucedido. Y ahora de repente el Señor viene con esta pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Ya esto era el colmo de los colmos. O sea, de verdad, Señor, tú esperas que nosotros encontremos entre toda esta gente comida para alimentar a más de 15,000 personas. Otra vez Juan nos dice que en ese momento se aparece Andrés, que es el hermano de Simón Pedro, con un muchacho. Y le dice, bueno, él tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y la palabra pan, no se imaginen una viga, baguette, eran unos bizcochitos, no por si acaso, uno imagina 5 panes, no, eran unos bizcochitos que se preparaban en aquellos días y que se le ponía un pescadito como una sardina y se hacía como una especie de sándwich. O sea que lo que este muchacho tenía probablemente era el almuerzo que su mamá le preparó para él. 5 panes y 2 peces, era un almuerzo normal para un niño en aquellos días. Por lo menos había una mamá prudente en toda esa multitud. Y el Señor le dice, ok, ese es un buen comienzo. Dividan a la gente en grupo. Ahora, hermanos, hasta este punto de la historia, de verdad parece que los discípulos tenían razón. O sea, lo que Jesús les está pidiendo es completamente irracional. Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Humanamente hablando, lo que el Señor le está pidiendo es completamente irracional. O sea, dice, ¿cuántos panes hay? 5 panes y 2 peces. ¡Ay, qué bien! Comiencen a dividir a la gente para que lo hagamos en orden. No se aglomeren. Pero ellos por primera vez actúan como debían actuar. Dice en los versículos 39 y 40 que ellos decidieron hacer lo que el Señor les dijo. Y comenzaron a dividir a la gente en grupos de 50 y grupos de 100. Ellos no preguntaron para qué, sino que se limitaron a hacer lo que el Señor les mandó que hicieran. Y entonces ocurre algo totalmente inesperado. Versículo 41. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo fue que Jesús hizo eso? Claro, obviamente con su poder, pero yo me refiero a cómo fue que pasó. Dice, porque los evangelistas no nos dicen, dice simplemente, entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. El texto dice simplemente bendijo, Juan dice dio gracias. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos y todos comieron y se saciaron. Impresionante. Juan nos dice que el Señor levantó los ojos al cielo y dio gracias, obviamente, a Dios. Jesús no le dio gracias al niño por haberle dado su almuerzo. Él le dio gracias a Dios. Esa es la razón por la que nosotros damos gracias por los alimentos, porque Él es el proveedor de todas las cosas sin importar los medios que Él use para proveértelas. O sea, no creas que tú dependes de tu salario. Tú dependes de Dios, que te alimenta por medio de tu salario. Él le da gracias a Dios. Pero también da gracias a Dios porque esos panes y esos peces no iban a ser suficientes a menos que Dios interviniera con su poder. Y el Señor comienza a partir los panes, a partir los peces, y para el asombro de todos los discípulos y de toda la multitud se multiplicaron de tal manera que todos comieron y se saciaron. Dice en el versículo 42, y de las sobras pudieron reunir 12 canastas, una para cada discípulo. Dice en el versículo 43. Más de 15,000 personas quedaron completamente satisfechas con 5 panes y 2 peces que se convirtieron en un montón de panes y en un montón de peces por la mano del Señor. Alguien decía, y me encantó esta frase, alguien decía
que esos panes fueron hechos de una cebada que nunca fue plantada y que esos peces frescos nunca nadaron en ninguna parte. ¿Saben qué fue lo que sucedió aquí? Esto fue una especie de regreso al paraíso. ¿Por qué? Porque por primera vez después de la caída de Adán y Eva, un grupo de personas tuvo la oportunidad de comer una comida que no había sufrido los efectos, el impacto de la maldición por causa del pecado. El mundo fue maldito por causa del pecado. Todos los alimentos que tú te comes, por bueno que sean, los del paraíso eran mejores. Todos los alimentos que tú te comes han sufrido el impacto de la caída. Este mundo fue sometido a maldición. Este mundo fue sometido a vanidad. Tú puedes estar seguro, mi amado hermano, mi amada hermana, de que tú nunca en tu vida has comido un pan o un pescado que tuviera mejor sabor que el que toda esa gente comió aquel día. El Señor estaba replicando aquí el milagro de Moisés en el desierto. ¿Dónde fue que ocurrió este incidente? Dice en el versículo 32 que ellos se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Y en el versículo 35 dice que era un lugar desierto, las mismas circunstancias del pueblo de Israel cuando iban camino de la tierra prometida. No era un desierto de arena, porque ellos estaban sentados en la hierba fresca, era el mes de abril, se estaba acercando la Pascua. Pero era un lugar desolado, era un lugar sin personas. Es por eso que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo conecta ambos incidentes. Lo que ocurrió en el milagro del partimiento del pan y lo que ocurrió con Moisés en el Éxodo. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No olviden, mis hermanos, que esas palabras fueron pronunciadas inmediatamente después de ese milagro. Este milagro es una representación gráfica del Evangelio. El Señor Jesucristo vino al mundo a saciar al alma hambrienta a través de su propia muerte en la cruz del Calvario, porque Él es un Salvador compasivo, porque Él es un Salvador lleno de gracia. Yo soy el pan de vida, dice el Señor más adelante en Juan 6:48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y más adelante el Señor va a equiparar comérselo a él como pan y creer en él, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan de vida. Mis hermanos, este milagro no fue más que el preámbulo del gran banquete de salvación que nuestro Dios ofreció en la cruz del Calvario. Hay varias lecciones que nosotros podemos derivar de esta historia. Y ahora entendemos por qué los 4 evangelistas incluyeron ese milagro en sus evangelios. Este milagro era muy importante. Jesús se está presentando aquí como Jehová Jireh. Jesús se está presentando aquí como el creador del universo, como el todopoderoso, como aquel que puede proveer para nuestras necesidades. Hay varias lecciones aquí. La primera es que el verdadero descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas. Mis hermanos, el verdadero descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas. No se encuentra en una vida con amplias posibilidades económicas para podernos ir de vacaciones cuantas veces queramos.
El verdadero descanso del alma se encuentra en una visión apropiada de la compasión, la gracia, el poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, tú puedes tener millones y millones. Si tú no estás viendo a Jesús de esa manera, tu alma no tendrá descanso. Tu alma no tendrá descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es Jesús el que da descanso al alma. Queridos hermanos, no son las circunstancias las que producen cansancio y pesadez en nuestras almas. Es perder de vista al Salvador que se revela en el Evangelio. Dice Paul Tripp, esta es la ecuación del Evangelio. El poder divino más la compasión divina es igual a todo lo que tú necesitas. ¿Oíste la ecuación? El poder divino más la compasión divina es igual a todo lo que tú realmente necesitas. Mi Dios pues proveerá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:18, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios no es tacaño, nuestro Dios es generoso. Él te va a proveer lo que tú realmente necesitas. Otra lección que aprendemos de este pasaje, muy importante, es que las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino, sino momentos de gracia. Las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino. A veces uno quiere hacer algo y de repente se topa con el problema de alguien más. Y uno preferiría no verlo, uno preferiría ser como aquel sacerdote en levita que vieron al hombre que fue golpeado por ladrones. Yo tengo demasiadas cosas que hacer, tengo que llegar al templo, yo tengo una agenda muy cargada, yo no tengo tiempo ahora para estar ocupándome de las necesidades de este individuo. Mis hermanos, hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor. Mucha gente. Pero nosotros necesitamos tener ojos compasivos. Estaba tratando de recordar la letra de un himno que a veces cantábamos aquí en la iglesia años atrás. Hazme ver al mundo, Señor, como si por tus ojos viera yo. Hazme ver pequeños mis problemas. Hazme ver al mundo en perdición, porque si tan solo una vez pudiera yo ver con tus ojos, yo te serviría más fielmente. Hazme ver, Señor, al mundo como tú lo ves. Hermanos, es una triste realidad, pero hay muchos en la iglesia que no están necesitados de descanso como los apóstoles. No necesitan descanso porque no están envueltos en la obra del Señor, poniendo sus dones en operación para beneficio del cuerpo de Cristo. Son meros espectadores de la iglesia. Están demasiado ocupados en sus reinos privados para involucrarse en servir a otros, para aliviar las necesidades de otros, para ocuparse de las miserias de otros. Si este es tu caso, mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte en esta mañana que te subas al bote con los discípulos y pases al otro lado de la vida cristiana. Yo quiero invitarte a que inviertas tu vida en cosas que tendrán valor y significado dentro de 1.000.000 de años. Porque solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. ¿Qué tú estás haciendo hoy que va a tener valor mañana? Valor eterno. Pastor, es que yo no sé en qué me involucro en la iglesia. Yo no estoy hablando, mi hermano, de una estructura organizativa. Yo estoy hablando de necesidades. Yo estoy hablando de gente que está sufriendo. Personas a tu alrededor. Simplemente tienes que abrir los ojos.
Simplemente tienes que mirar más allá de ti mismo. Simplemente tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad y mirar a tu alrededor. Y yo te aseguro, mi amado hermano, que encontrarás muchas oportunidades de servir a otros. Hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor y no son un estorbo en tu agenda. Son oportunidades de gracia que Dios te está poniendo delante de tus ojos, porque es más bienaventurado dar que recibir. Ay, pastor, es que yo me siento tan débil, yo me siento tan incapaz. Recuerda que es el Salvador el que realmente suple nuestras necesidades, no tú ni yo. Es el Salvador. Pero Él ha prometido hacerlo a través de ti, a través de mí. Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros no somos el Mesías, nosotros no somos el Salvador, nosotros no podemos alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces, pero Jesús sí puede hacerlo. Pero también aprendemos de esta historia que Jesús es el único que puede realmente satisfacer al alma hambrienta. Solo Jesús podía hacer lo que Él hizo aquí. Y lo hizo a través de su obra redentora. Jesús sacia al alma hambrienta. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú eres como una oveja sin pastor. Y estás en graves peligros. Estás en peligro porque no solo eres incapaz de enfrentar adecuadamente los problemas de esta vida, sino que estarás completamente desprotegido cuando tengas que enfrentarte con la justicia de Dios en el día del juicio. Tu gran problema, mi amigo, no tiene nada que ver con tu salud. Tu gran problema no tiene nada que ver con tus relaciones humanas. Tu gran problema no tiene que ver con tu economía. Tu gran problema tiene que ver con tu pecado. Tu gran problema tiene que ver con la justicia de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero fue precisamente para eso que Jesús vino al mundo, a ofrecer salvación, a ofrecer redención, a ofrecer perdón de pecados, a ofrecer vida eterna, a saciar el alma hambrienta por medio de su cuerpo, por medio de su muerte, por medio de su obra de redención. Pero tienes que comerte el pan de vida. No hay opción, tienes que comerte a Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, dice el Señor. Y eso no se hace participando de la misa. Eso se hace a través de la fe y el arrepentimiento. Tienes que apropiarte de Jesús a través de la fe y del arrepentimiento. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Mis hermanos, ¿dónde fue que se hizo este milagro? En la ciudad de Betsaida, en un lugar aparte de la ciudad de Betsaida. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque ahora entendemos por qué Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 21, dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace rato que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por lo tanto, yo te digo, Betsaida, que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón, 2 ciudades idólatras, será menor. El castigo será más tolerable que el de ustedes. ¿Saben por qué, mi amigo que estás aquí en esta mañana? Porque el mayor pecado de un ser humano no es la idolatría, no es la homosexualidad, no es el adulterio, no es el homicidio, no es el robo, no es la mentira. El mayor pecado es rechazar a Jesús en incredulidad. Cristo fue presentado en esta mañana
como el Salvador de los pecadores, como el Todopoderoso, como el Creador del universo, como Jehová Jireh, aquel que provee para todas nuestras necesidades, aquel que satisface el alma hambrienta, aquel que da esfuerzo al cansado. Solo Jesús es el descanso del alma. Ven a Cristo, mi amigo. No salgas de este lugar con la ira de Dios sobre ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven y come del pan de vida. Y la vida eterna te será concedida en este mismo instante, gratuitamente por medio de la fe. Oh, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Tú sabes, oh Señor, con cuánta debilidad venimos a este púlpito. Pero qué bueno, Señor, que el poder viene de ti. Padre Santo, bendice tu palabra. Padre, tu palabra fue expuesta, pero nosotros no podemos hacer nada más. Señor, bendice tu palabra. Mira aquí a los que están en este lugar, que son verdaderos creyentes, tal vez están luchando con el cansancio del alma. Señor, ayúdales a ver a Jesús. Ayúdales a ver a Jesús como el Salvador compasivo. Ayúdales a ver a Jesús como el Salvador bondadoso. Ayúdales a ver a Jesús como el Salvador todopoderoso y lleno de gracia. Pero Padre, mira a aquellos que están aquí sin Cristo, como ovejas sin pastor. Ten misericordia de ellos, Señor. Atráelos en esta mañana a la cruz del Calvario. Que ellos puedan comer y probar del pan de vida por medio del arrepentimiento y de la fe. Gracias, Padre, por los alimentos que vamos a tomar ahora. Una vez más suplicamos por ese tiempo de comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, mientras estamos allí compartiendo, a no olvidar lo que hemos escuchado hoy. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. En Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.